Hola a todos y bienvenidos al podcast llamado Desarrollo Pedagógico. Hoy hablaremos de un tema crucial en el ámbito educativo, la importancia de la implementación de modelos pedagógicos innovadores. Ahora, estamos en un mundo que cambia constantemente. ¿Estamos realmente preparando a los estudiantes para su futuro según los cambios constantes de este siglo XXI? Esa es la pregunta. Entonces, acompáñame en este episodio donde exploraremos cómo la innovación educativa puede marcar una diferencia. Entonces, ¿por qué necesitamos modelos pedagógicos innovadores? Vivimos en una época digital, globalizada y en constante transformación. Sin embargo, muchos sistemas educativos aún siguen un modelo tradicional basado en la memorización y en la enseñanza unidireccional, que es básicamente el docente es el que produce toda la información y los estudiantes solamente la reciben, no suelen tener mucha participación. Este enfoque ha sido efectivo en el pasado, pero hoy en día se está quedando insuficiente, se está quedando muy atrás. Y por ende es importante desarrollar habilidades que permitan desarrollar diferentes oportunidades, como por ejemplo el pensamiento crítico, la creatividad y la capacidad de resolución de problemas. Entonces, los modelos pedagógicos innovadores precisamente buscan resolver esa situación, buscan transformar la manera en que los estudiantes aprenden, adaptando el proceso a sus necesidades, sus intereses y el contexto en el que se desarrollan. Pero, ¿cómo funcionan entonces estos modelos en la práctica? Entonces, primero vamos a definirlos. Los modelos pedagógicos innovadores se pueden separar en varios. En este momento voy a mencionar algunos de esos. Entonces, uno es aprendizaje basado en proyectos. Básicamente este modelo consiste en que los estudiantes trabajen en proyectos juntos donde realicen investigaciones, análisis y puedan proponer soluciones con problemas reales para entonces ayudarles a comprender mejor los conceptos y cómo estos conceptos afectan el mundo real. Otro modelo se conoce como aula invertida. Se le dice así porque es básicamente cambiar cómo está tradicionalmente conocido los conceptos de educación, donde básicamente en las casas, a través de videos y diversas fuentes de información, los estudiantes aprenden los conceptos teóricos y cuando llegan a la clase es con el profesor que preguntan o hacen las preguntas para poder solucionar esas dudas y hacer actividades prácticas. ¿Sí? Otro modelo se conoce como gamificación, que es integrar modelos de juegos virtuales en el aprendizaje para poder fomentar el aprendizaje, ya que se ha demostrado de que los estudiantes tienden a aprender más y se sienten más motivados si el proceso educativo se siente como un juego. Por ende, existen plataformas como por ejemplo Kahoot, es una de las más conocidas y más utilizadas cuando se intenta realizar estos tipos de actividades dinámicas. Y el último que voy a mencionar va a ser el modelo pedagógico, que sería aprendizaje cooperativo, que básicamente en lugar de aprender de manera individual, los estudiantes trabajan en equipos para desarrollar habilidades de comunicación y trabajo en equipo, fundamentales para cualquier ámbito profesional. Entonces, si estos modelos pedagógicos suenan prometedores y su implementación no es un proceso uniforme, eso implica que es fundamental adaptarlos al contexto educativo del país, región o institución. Por ejemplo, en zonas rurales no se suele haber mucho acceso a electricidad, a internet o a tecnología en general. ¿Eso qué significa? Que si se utilizaran proyectos o métodos como por ejemplo la gamificación, tendrían muchos problemas, ya que no contarían con los dispositivos para realizar las actividades virtuales. Más sin embargo, se podrían hacer uso de los otros métodos, como por ejemplo el método de aprendizaje cooperativo o el de proyectos. En cambio, en zonas urbanas donde sí hay más acceso a Internet y dispositivos electrónicos, utilizar esos procesos como gamificación
y hasta aula invertida pueden ser opciones que hasta produzcan mejores resultados según las situaciones. Entonces, esto implica que el éxito de estos modelos radica principalmente en la capacidad que tenga el docente para poder elegir el mejor método que va a utilizar para enseñar su clase, ya que al fin y al cabo es el docente el que debe decidir y analizar según las diferentes condiciones de su clase y en la institución, determinar cuál es la más efectiva, cuál va a favorecer de mejor manera a los estudiantes. Entonces, ¿cuál es entonces? A pesar de que esto se oye muy prometedor, los modelos pedagógicos siguen teniendo desafíos que deben ser solucionados si se quiere llevar a un proceso productivo. Entonces, los principales obstáculos son principalmente que los docentes no poseen formación o no les dieron ninguna capacitación con respecto a estos métodos pedagógicos y por ende no conocen la manera correcta de implementarlos o algunos ni siquiera conocen de la existencia de estos modelos pedagógicos. Se solucionaría entonces actualizándolos y básicamente haciéndoles una formación continua. Un profesor no se puede simplemente quedar como en un estado de estancamiento. Debido a que el mundo está constantemente cambiando, el profesor tiene que ir a la misma velocidad de este mundo cambiante para poder ir adaptándose a la nueva información que está constantemente saliendo. Otro problema que también se ve muy evidente, en especial con docentes que ya llevan muchos años enseñando, es resistencia al cambio. Hay muchos docentes que prefieren no irse por métodos que no conocen porque se sienten incómodos, no les gusta, se sienten disgustados porque se trata de algo nuevo, algo que se va o no es lo que han estado haciendo los anteriores 40 años de su vida. Pero esos métodos toca impulsarlos, se les tiene que mostrar la eficacia, el hecho de que funcionan y hacerles una adaptación que vaya progresando poco a poco hasta que los docentes se sientan más cómodos y puedan aceptar el cambio. Otra situación son las limitaciones tecnológicas. Esto es más evidente en zonas rurales, donde no cuentan con los recursos para acceder a todos los modelos pedagógicos y por ende se ven reducidas las cantidades de oportunidades para poder elegir cuál sería el más ideal. Y pues básicamente, ¿cómo se favorecería eso? O bueno, ¿cómo se solucionaría eso? Implicaría básicamente, desde un punto de vista del docente, adaptar las nuevas formas de enseñanza, cambiar si es necesario para que entonces se puedan acomodar a las situaciones de dificultad. Pero desde el punto de vista de un gobierno, el solucionar estas problemáticas dependería de una financiación a las escuelas para mejorar las instituciones y proveerles de herramientas necesarias para producir conocimiento y aprendizaje de manera correcta. Y básicamente, para concluir, la educación no puede quedarse en el pasado. Siempre deben estar, siempre el mundo va a estar avanzando y la educación tiene que ir al mismo paso. Se deben implementar modelos pedagógicos innovadores para pues para preparar a la futura generación en un mundo que está constantemente avanzando. Si no se les, si no se les educa de manera adecuada, lo que va a resultar es que los estudiantes van a tener un choque con la realidad, donde muchos se van a ver envueltos en dificultades con respecto a cómo está funcionando el mundo actualmente y hasta algunos van a perder oportunidades porque no tuvieron las mismas condiciones a las cuales el mundo se está adaptando. Entonces, no es el mundo actual ya no es un simple hecho de memorizarse fórmulas o datos, sino es más bien desarrollar habilidades que permitan enfrentar desafíos, resolver problemas y ser ciudadanos activos y críticos. Gracias por escuchar Desarrollo Pedagógico. Hasta pronto.